Bien. Bueno, en primera instancia es para mí un honor y un gusto poder estar participando. ¿Eh? Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Bueno, yo soy el doctor Antonio Pascales, soy profesor adjunto del Departamento de Toxicología y presidente del comité organizador del 6º Congreso Uruguayo de Toxicología Clínica y la primera Convención Internacional de Ambiente y Salud Infantil. Es para mí un gusto poder dar lugar a la apertura de este evento. Quiero agradecer en primer lugar a todo el equipo del Departamento de Toxicología, a la cabeza de la profesora doctora María Laborde, presidenta del Comité Científico de este Congreso, por su apoyo y por la perseverancia para que esto sea una realidad en este contexto tan difícil que estamos viviendo en este año. Quiero agradecer los auspicios y el apoyo de la Sociedad Uruguaya de Médicos Toxicólogos, del Sindicato Médico del Uruguay, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, del TIAF, bueno, de todas aquellas instituciones y sociedades las cuales nos han apoyado, y también el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Cabe destacar que este evento, cuando fue pensado en forma presencial, no fue declarado de interés presidencial. Por tanto, para nosotros es un honor poder dar lugar a este evento que va a durar, ya empezó hoy con un curso de salud mental infantil y que va a transcurrir hasta el día viernes. Quiero dar lugar a unas palabras del señor decano. Antes mencionarles y recordarles que luego de las exposiciones en simposio que va a haber luego de la conferencia del doctor Cork, que va a seguir a continuación, y de los simposios, va a haber una sesión de póster que vamos a moderar quien le habla y el profesor doctor Pose. Así que bueno, le doy el honor para nosotros como departamento de la Facultad de Medicina, que el señor decano de la facultad pueda dar a este evento. Señor decano. Está. Ahora está bien. Bueno, lo que estaba diciendo era que, bueno, que es para nosotros un honor y un gusto estar participando en esta apertura. Nosotros, en principio, digo, además aceptamos todo esto lo estamos aceptando como un verdadero desafío, que es en realidad ha implicado un cambio enorme en la mentalidad de cada uno de nosotros, desde las actividades que hacíamos y que estábamos acostumbrados a hacer presenciales a este tipo de actividades. Y yo supongo que, y felicito al comité organizador, porque supongo que esto realmente implica todo un cambio en todo lo que es la estrategia de un congreso que ya de por sí, cuando estamos hablando de cualquier congreso, y más cuando esto se acompaña en la Convención Internacional, yo creo que es algo importante y es algo que es fundamental de alguna manera incorporar como una actividad. En este caso, además, estamos, como ya dijeron, en un momento muy difícil. Digo, estamos en una situación muy difícil. Arranca toda la Facultad de Medicina en todos sus cursos, en todas sus actividades, que ha tenido que cambiar de alguna manera sus estrategias de trabajo. En ese sentido, pienso que este Congreso también no escapa a esa realidad de haber tenido que, de alguna forma o de la otra, haber cambiado en su estrategia de trabajo. Creo que, por otra parte, es muy importante y por eso la Facultad de Medicina tiene que estar presente en este tipo de eventos, porque justamente atacan a problemas que son problemas de orden creciente, que serían problemas siempre, pero que se han visto además severamente agravados por la situación actual, que pasa por un poco el ámbito social, que pasa por un poco las posibilidades incluso de concurrencia y poder de alguna manera adaptar nuestro sistema de salud a una realidad que ha cambiado, que es diferente y que, bueno, que de alguna manera es un desafío. Y ese desafío, y pienso yo que este Congreso es parte también de ese desafío. Entonces, de alguna manera yo lo que quería estar era bueno, presente. Yo a la profesora Laborde la conozco hace muchos años, sé lo que ella ha puesto
por la facultad y por la enseñanza, sé lo que ha significado todo esto y sé también que en este momento son momentos muy difíciles para todos, en el sentido que, bueno, tenemos que de alguna manera realizar, no solo realizar nuestra actividad clínica, nuestra actividad diaria, sino además potenciarla de alguna manera por todos los problemas que se han venido suscitando y que han cambiado de alguna manera todas las estrategias de salud que no solo como facultad, sino sobre todo, en mi caso, sino sobre todo como sociedad hemos tenido que hacer. Todos los aportes que se hagan en ese sentido son aportes, pienso yo, fundamentales. Pienso asimismo que, bueno, que la propia realidad esta está afectando severamente a algunos sectores de la salud en particular y que, por supuesto, cuando vamos a hablar de ambiente y salud infantil, o cuando vamos a hablar de lo que significa la toxicología ambiental, yo creo que cobra una importancia enorme. Entonces, yo con mucho optimismo, porque creo que estas son las actividades y que tenemos que mantener nuestro nivel, nuestra cantidad y calidad de actividades en las medidas en que nos permite hoy en día toda la situación, y creo que esto es adaptarse, y adaptarse siempre es bueno. Si yo estoy, por un lado, felicitando entonces a los organizadores por esto que tiene que haber sido un esfuerzo redoblado para poder hacerlo, y les estoy deseando el mayor de los éxitos entonces en cuanto a el despliegue de temas que van a enfrentar en esta actividad. Yo agradezco esta invitación y bueno, quedo expectante y escuchando. Muchas gracias, Pascal, y muchas gracias a María, que no te veo, pero estás por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Bueno, estas fueron las palabras de presentación del profesor doctor Miguel Martínez, señor decano de la Facultad de Medicina. Le agradecemos mucho porque sabemos que tiene otras obligaciones muy importantes y hizo todo lo posible para poder estar, y para nosotros es un honor y un orgullo que esté. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, continuando con la jornada de hoy y la inauguración de la Convención Internacional, presentaremos la conferencia del doctor Marcelo Corc. El doctor Corc es el jefe de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. El doctor Corc tiene 28 años de experiencia en el diseño, planificación y gestión de estrategias y realización de estudios de investigación en equidad de salud global, con énfasis en determinantes ambientales de la salud y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Es ciudadano de los Estados Unidos, pero es nacido en Uruguay. Obtuvo su bachiller en Ciencias en Ingeniería Química en Israel, su PhD en Ingeniería Química en la Universidad de Rochester en Nueva York en el año 1992, y su maestría en Salud Pública en la Universidad de Texas en El Paso en el 2011. Es autor y coautor de más de 50 manuscritos revisados por pares y capítulos de libros, y es miembro de la Asociación Nacional de Salud Ambiental de los Estados Unidos. Es un gusto poder moderar la conferencia del doctor Marcelo Corc, denominada de la investigación a la acción en ambiente y salud infantil, la perspectiva de la Organización Panamericana de la Salud. Marcelo, un gusto que estés con nosotros. Perfecto, Antonio, y muchísimas gracias por la presentación tan calurosa, y antes que nada un saludo a todos los colegas y compañeros en Uruguay, esperando que estén todos seguros en esta situación que estamos viviendo del COVID, y que todo sea para bien y que dentro de pocos meses ya podamos ir retomando nuestras actividades, pero deseo el marco de seguridad a todos. Segundo, quiero dar un agradecimiento muy cálido al Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina del Uruguay por esta invitación. Como ustedes saben, tanto tú, Antonio, como Amalia, es una oportunidad y un honor para mí, como persona que ha nacido no solo en Uruguay, sino como hijo de profesores de la Universidad de la República de Uruguay, y que mi madre en particular fue la creadora del Departamento de Toxicología en su momento, y poder estar acá presente realmente es un honor para ellos y un honor para mí poder hacerlo y trabajar con ustedes en este momento. Esta presentación que quiero darles ahora
va en el marco realmente un poco diferente, viendo el programa en general, sobre lo que es la salud ambiental o la salud pública ambiental infantil, visto en el programa que vi de esta convención. ¿Y por qué? Porque creo que muchos de nosotros, y especialmente en las universidades, en el campo académico, hemos sido muy buenos en las investigaciones. Hoy en la mañana tuve la oportunidad también de escuchar las presentaciones de los colegas pre-congreso, pre-convención, sobre el tema de lo que es la salud ambiental infantil, los estudios epidemiológicos, los estudios toxicológicos. Pero lo que vemos más y más desde la Organización Panamericana de la Salud en este tema es el nexo que hay entre todo este conocimiento, tanto que viene por parte de médicos, toxicólogos, epidemiólogos, trabajadores de la salud, personales de salud pública en general, y lo que es la acción en lo que es salud pública ambiental en una población en condiciones de vulnerabilidad como son los niños en particular. Entonces hablemos primero sobre lo que es nuestra región, la región de las Américas. La región de las Américas, todas las Américas, desde el norte al sur, del este a oeste, es una región diversa, tiene culturas muy diferentes, culturas anglosajonas, culturas latinas, culturas caribeñas, del Caribe inglés, también del Caribe francés, lo que lleva a una diversidad cultural muy rica, pero también a grandes complejidades. Nuestra región de las Américas también tiene una situación muy difícil en lo que se refiere al tema de complejidades de mecanismos de integración. Por ejemplo, tenemos problemas de integridad del sur, en el Mercosur, en América Central, en el Caribe, etcétera, lo que lleva a una situación muy compleja de cómo actuar en el marco de la solidaridad, de la cooperación entre los países, de diferentes agendas, tanto culturales, políticas, sociales. Y eso también está relacionado con el tema de la desigualdad. La desigualdad, la región de las Américas, el continente americano es uno de los continentes, sino el continente con las mayores desigualdades. Tenemos las grandes riquezas de ciertas poblaciones, no solamente en América del Norte, pero en varias ciudades también de América Latina, y al mismo tiempo tenemos las grandes pobrezas de las regiones, de ciertas partes rurales en los países de nuestra región. Entonces, realmente ser diverso, complejo y desigual, de alguna forma refleja este continente en el cual nosotros vivimos. Y en este continente, ¿cuál es ese impacto que tiene la salud que se le puede decir que es atribuible a los riesgos ambientales conocidos y evitables en nuestra región? Lo que sabemos por estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud es que aproximadamente 13% de las muertes prematuras en los países de altos ingresos de las Américas son atribuibles a estos riesgos ambientales. 19% de las muertes prematuras son atribuibles de los países de bajos y medianos ingresos, son atribuibles a los riesgos ambientales, lo que corresponde aproximadamente a 1 millón de personas que mueren prematuramente al año por el impacto que pueden tener los riesgos ambientales en la salud en nuestra región. En particular, en lo que tiene que ver con los niños,
lo que es el impacto en la salud de los niños atribuibles a los riesgos ambientales. Y lo que podrán escuchar de presentaciones que vendrán luego de la mía, viendo lo que es las diferentes talleres que ustedes tendrán acceso, indudablemente van a poder ver que las exposiciones a los agentes medioambientales empiezan desde la vida intrauterina y pueden tener efectos por toda la vida. También vamos a escuchar, por ejemplo, que las muertes atribuibles son de gran diferencia, como vimos en las desigualdades en algunos países, en países en general, como en Estados Unidos o en Canadá, que pueden ser más bajas, indudablemente más bajas de lo que puede ser en un país de América Central. Pero si vamos dentro de los países y tomamos el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, vemos también que dentro de los Estados Unidos hay grandes diferencias. Hay grandes diferencias de lo que es. Las diferencias son tan grandes que se puede decir que mismo en el área metropolitana de la ciudad de Washington se hacen mapas de desigualdad en salud y lo que es la muerte prematura desde una estación de metro hasta la otra estación de metro final, porque viven poblaciones todas totalmente diferentes, puede haber una esperanza de vida de diferencia de 7 años en promedio. Eso indica que si bien a nivel país vemos que algunos países pueden tener una situación mejor, hay que ver en el interior de los países, en sus territorios, lo que está sucediendo. Las principales enfermedades y lesiones que son en la niñez atribuibles a estos riesgos ambientales están relacionados con enfermedades diarreicas, especialmente ellas que son atribuibles o relacionadas con el agua, el saneamiento, la higiene. Indudablemente también tenemos el tema de enfermedades respiratorias. Algo que me sorprendió en una de las presentaciones esta mañana fue el gran uso todavía, por ejemplo, en Uruguay, de leña para calefacción. Si bien el uso de la leña para cocinar es de menos del 1% en el Uruguay, parecería que aproximadamente el 40% de los hogares en Uruguay todavía utilizan leña para la calefacción, lo que lleva a la exposición a material particulado y en los casos particulares de la niñez que podría estar relacionado con enfermedades respiratorias y también con el asma en particular. Enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, en el caso de cómo son las cuencas, el agua, el saneamiento, los residuos sólidos, en particular el manejo seguro de los residuos sólidos puede atribuirse también al tema del control de vectores para enfermedades como por ejemplo por arbovirus, como es el dengue, el zika o la chikungunya. Y finalmente, pero no menos importante, es el tema también de las lesiones físicas no intencionales y que podrían ser como por ejemplo el tema de los ahogamientos, las caídas, los incendios. Y finalmente, pero no menos importante y en el cual el Departamento de Toxicología, por ejemplo en Uruguay, ha hecho grandes trabajos, es el tema de envenenamientos, el tema toxicológico, el tema de lo que sería el tema de plomo, de metales pesados, qué efectos tienen estos en la salud, como ustedes pueden ver en la lámina. El hecho del promedio de plomo en sangre en los niños, que varía en los países de la región, que en algunos casos, como en Ecuador, se han hecho mediciones por encima de 40 microgramos por decilitro de sangre, o en el sur de Perú, o en la frontera de Chile con Perú, mientras que en otros lugares vemos que es entre 5 a 10 microgramos por decilitro, cuando sabemos que los lineamientos, por ejemplo, del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, todavía da indicaciones que puede ser que no haya un umbral en el cual no habría efectos del plomo en los niños, especialmente lo que tiene que ver con el desarrollo neuronal. Y finalmente también el tema de la exposición de los niños, por ejemplo, a plaguicidas, en los cuales se ven que en los países de bajos y medianos ingresos, esta exposición es más alta comparada con sus pares en los países de ingresos altos.
Entonces, como pueden ver, y seguramente ustedes van a recibir en esta convención, en el Congreso, en el taller anterior que se hizo antes de comenzar con la convención, es un gran conocimiento que los departamentos de toxicología, de salud pública, de epidemiología, de varios países de la región de las Américas, tanto en el norte, en América Central, en el sur y en el Caribe, han venido realizando para entender cuáles son los efectos en la salud que podrían tener los contaminantes químicos y los contaminantes físicos. Lo que tenemos que entonces ahora entrar es cómo podemos entonces traducir este conocimiento en acciones. Y esa es la pregunta que me gustaría que nos enfoquemos, porque esto demanda en sí mismo todo un ámbito de investigación en el cual no hemos hecho esa labor y hemos lamentablemente perdido un espacio en los últimos 20 a 30 años de cuáles son las acciones en salud pública ambiental, enfocadas en este caso en el niño como una población, en algunos casos en condición de vulnerabilidad, porque no es en todos los niños, es en el niño como viendo en el marco del desarrollo, pero también en el niño verlo en su comunidad, en su contexto, y qué significa eso en el marco de la salud pública ambiental. Y es entonces donde primero de todo tenemos que ver cuáles son las barreras que existen en nuestros países para una buena gobernanza. Es decir, cuáles son las barreras que existen para poder tomar acciones concretas, eficientes, efectivas, que pueden llevar todo este conocimiento que se ha venido desarrollando en la región por los últimos 10, 15, 20, 30 años y que pueda realmente tener un efecto en nuestras comunidades. Primero de todo, lo que estamos viendo es que los procesos de las políticas, es decir, las acciones que toman los países en salud pública ambiental, muchas veces y lamentablemente son informales y ambiguos. ¿Por qué informales y ambiguos? Porque muchas veces no queda claro cuál es la autoridad que debería estar desarrollando esos procesos de política. ¿Debería ser la Autoridad Nacional Ambiental o debería ser la Autoridad Nacional de Salud? ¿O debería ser la Autoridad Nacional de Agua y Saneamiento? Y entonces se crea una informalidad y una ambigüedad y se van creando vacíos en esa acción. El segundo punto es que la salud pública ambiental lamentablemente está solamente ligeramente integrada a otras políticas del sector de la salud. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que mismo en nuestra casa, en la casa de la Organización Panamericana de la Salud, nosotros también tenemos ese problema. Es un problema en el cual vemos que servicios de salud va por un lado, donde los programas para el control y la prevención de enfermedades van por el otro, y hasta en unos casos los programas de promoción de la salud van por un tercero. Y los programas de salud pública ambiental no están integrados si bien lo deberían estar. Por ejemplo, como hablamos en el tema de las enfermedades arbovirales. El tema ambiental, por suerte en este momento ya está establecido, debería y es un componente explícito en lo que es la estrategia integral para el manejo, el control y prevención de enfermedades arbovirales. Pero lo mismo deberíamos hacer para el manejo de las enfermedades no transmisibles, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, como las enfermedades cardiovasculares, que deberían tener una relación directa con los temas de contaminación del aire. Todo lo que es la salud materno-infantil, que también tiene que tener una relación con la salud pública ambiental. Es un gusto saber, por ejemplo, sobre la unidad pediátrica ambiental que existe en el Uruguay, lo que permitiría que el tema de servicios de salud, con el tema de cómo el personal clínico ve ciertas condiciones de salud en su comunidad, que puedan incluir el componente de salud pública ambiental en su diagnóstico, en la historia clínica del paciente y que pueda estar de esa forma más integrado.
El tercer punto que tenemos que hablar es el tema de lo que es la escasez crónica de nuestros recursos humanos, técnicos y financieros en lo que respecta a salud pública ambiental. Y esto es histórico, esto siempre ha sido de esta forma, pero hay que ponerlo explícito porque como todo tema de salud, si en sí mismo ya salud muchas veces tiene pocos recursos, el componente ambiental ha tenido dentro de ese sector y dentro de esas políticas y programas aún menos recursos con los que actuar. Y finalmente, pero no menos importante, es cómo las políticas en otros sectores relevantes a la salud, las políticas de desarrollo, como por ejemplo las políticas de transporte, las políticas de energía, las políticas de industria, las políticas de planificación urbanas, le dan poco reconocimiento a los impactos que la salud pública ambiental puedan tener en esto. Por ejemplo, cuando tenemos una política de transporte público, deberíamos hacer un estudio del impacto en salud de esa política o programa de transporte público para saber cuáles serían los beneficios y los no beneficios que podrían tener esa política en la salud de las personas. En algunos casos, puede tener un gran beneficio, por ejemplo, si mejoramos el transporte público en zonas donde no tienen acceso a servicios de salud. Pero al mismo tiempo puede generar una contaminación del aire o puede crear una contaminación de ruido u otros tipos de problemas si no es que se piensa de una forma integral y los insumos que estos estudios del impacto en la salud podrían ser incluidos en esta política para que luego no tengamos problemas a largo plazo. Y en este marco que estamos viendo tenemos una gran oportunidad. La Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible nos da una excelente oportunidad para trabajar de forma integrada, para ver cómo el tema de la salud y bienestar está totalmente integrado en el marco de una salud pública ambiental, con el agua limpia y el saneamiento, con la energía no contaminante, con el tema de las ciudades y comunidades, con la acción por el clima, con la producción y el consumo responsable, simplemente para dar algunos de los ejemplos de integración que nosotros deberíamos tener, de ver de forma integrada. Y mismo dentro del tema de salud y bienestar, tenemos la gran oportunidad que una de las metas está totalmente alineada con el tema de salud pública ambiental, para ver cómo podemos reducir la mortalidad atribuible a los temas ambientales relacionados con el agua, el saneamiento, la higiene, la contaminación del aire y la seguridad química en particular. Para eso es que hemos desarrollado una visión de cómo actuar en este tema que se basa realmente en principios y valores que nuestra región de las Américas siempre ha tenido presente. Primero de todo, debemos tener presente el derecho a la salud. Y segundo, que en un marco de principios y valores que los Estados miembros han establecido para la Organización Panamericana de la Salud y que refleja los principios y valores de todos nuestros países de la región por los cuales nosotros nos debemos regir, lo que son los principios y valores de equidad, de legitimidad y autoridad por autoridades que han sido democráticamente elegidas, por las libertades individuales, por la solidaridad en las comunidades y entre los países y por la inclusión social, es que nosotros estamos proponiendo una forma de hacer y establecer y desarrollar estas políticas en un marco de protección de los gobiernos que deben proteger y que al mismo tiempo el gobierno debe crear políticas de empoderamiento. Esto a nivel de las comunidades es que se traduce en lo que serían los derechos, es decir, los derechos humanos, los derechos de las comunidades para los cuales los gobiernos deberían proteger, y el empoderamiento se traduce en responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades individuales y de las comunidades, las responsabilidades colectivas que debemos tener? Esto centrado en las personas, en nuestro caso particular, en los niños, cómo lo centramos en los niños, pero específicos al contexto. No todos los niños son iguales. Hay niños que crecen en ciertas comunidades
en ciertas familias, en ciertas formas, y niños que se desarrollan en otras comunidades, con menos privilegios, con más privilegios, con menos oportunidades o con más oportunidades. Y es por eso que no es solamente suficiente ver al niño, que esté centrada esta política en el niño, pero en el niño específico en su contexto. En el niño de ver también en el género, cómo lo vemos con las diferencias de género, cómo no estigmatizamos también con su etnicidad. ¿Cómo entonces desarrollamos estas políticas en un marco integral y multisectorial para que no sea solo una política típica vertical de arriba hacia abajo, pero que pueda ser trabajada de una forma más integral, es decir, de los diferentes niveles de gobierno, como así también multisectorial de los diferentes órganos del gobierno, de los diferentes sectores que ven el tema de la niñez, y que la salud debería ser uno de sus componentes. En algunos casos, el componente central, y en otros casos, ser realmente miembro y contribuir a que esas políticas, como por ejemplo las políticas del desarrollo social, o las políticas de la niñez, o las políticas de desarrollo de educación, por ejemplo, sean aún mejores si es que tienen una contribución de la salud. Y sin darle menor importancia, el último punto es que estas políticas vayan orientadas a la prevención. Y es así que vemos este esquema que no espero que ustedes en esta presentación se aprendan todas las palabras y todas las convenciones existentes, pero es más bien para darle un pantallazo de la extrema complejidad que existe para llegar a lo que es un plan de acción regional en el tema de salud, ambiente y cambio climático. En un tema en que se va a basar en una estrategia mundial que ya existe de la OMS, que fue adoptada por los Estados miembros en el 2019, que en nuestro caso particular tiene como sombrilla la Agenda de Desarrollo Sostenible, y dentro de ella, en el marco de la salud, la Agenda de Salud Sostenible para las Américas, adoptada por nuestros Estados miembros, con un plan estratégico del 2020-2025, donde tiene una inmensidad de diferentes resoluciones y convenciones marco, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito ambiental, y que se basa en informes de comisiones muy particulares, una sobre el tema de equidad y desigualdades y otra sobre el tema de lo que es la salud universal de los años luego de Alma Ata. Y es así que dentro de este marco de la Estrategia Mundial de la OMS de Salud, Ambiente y Cambio Climático, estamos ahora desarrollando y llevando a cabo y en proceso de implementación del Plan de Acción de la OPS de nuestra región de las Américas, en el contexto de la región de las Américas, para la salud, ambiente y cambio climático del 2021-2030, que tiene como meta reducir la carga de enfermedad e inequidad en salud atribuible a los riesgos ambientales en la región. Acá es muy importante, por ejemplo, en el caso de la niñez, ver dos situaciones. Una es cómo reducimos la carga de enfermedad atribuible a los riesgos ambientales en el niño, y también ver los temas de equidad, de justicia social, en cuáles niños en particular nosotros nos vamos a enfocar, en cuáles poblaciones, en ciertas poblaciones, grupos étnicos, en ciertos grupos que se identifican con cierto género, en ciertos lugares y en ciertos territorios, tanto físico como sociales, en los cuales nosotros nos debemos enfocar con aún mayor énfasis, sabiendo que esto debe llegar a todas las personas y no a ciertas personas privilegiadas. Y esto va con un objetivo central en el de fortalecer la capacidad de todos los actores de la salud, tanto dentro como fuera del sector salud, para que se puedan abordar estos determinantes ambientales de la salud, priorizando las poblaciones entonces que viven en estas condiciones de vulnerabilidad que mencioné anteriormente. ¿Cómo vamos a implementar este plan de acción?
Por primera vez estamos tratando de salir de ese cascarón típico de ver siempre el tema ambiental a través de sus áreas temáticas. Eso es un tema para la protección ambiental. Cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de la contaminación del aire, cuando hablamos del agua, del saneamiento en particular, realmente lo que estamos hablando son de los temas ambientales. Pero lo que tenemos que realmente enfocarnos claramente son cuáles son aquellas acciones estratégicas que tienen que ser llevadas dentro del marco de la salud para poder entonces en las diferentes áreas temáticas ambientales poder tener ese énfasis, esa puerta de entrada donde claramente vemos que salud tiene un espacio que no lo podemos dejar, que lamentablemente en los últimos 20 a 30 años nos hemos olvidado, que en los últimos 20 y 30 años a través de diferentes procesos hemos querido desarrollarlo de diferentes formas, pero que eso nos ha llevado a crear vacíos en nuestro propio sector de la salud y que nos piden y que nosotros mismos tenemos un deber de cubrir esos espacios y esas brechas que existen. Para eso es que primero de todo tenemos que mejorar el desempeño de los programas e instituciones de salud pública ambiental. ¿Qué significa eso? Para aquellos que conocen bien el tema de lo que son las funciones o los servicios esenciales de la salud pública, tenemos que ir de nuevo a una visión renovada que estamos trabajando junto con nuestros colegas de servicios y sistemas de salud de lo que son los servicios y las funciones esenciales de la salud pública ambiental. Cómo esos programas de salud pública ambiental deben seguir estas funciones esenciales de la salud pública ambiental. ¿Por qué son importantes? Porque esas personas, esos funcionarios, esos trabajadores de la salud que cumplen con esas funciones son los que llegan al territorio, son los que llegan a las comunidades y son sumamente importantes para poder ver los cambios que todo ese conocimiento creado en el marco académico nos han estado dando en los últimos 20 o 30 años. ¿Cómo entonces podemos llevar a políticas que llevan acciones en estos territorios? Y tercero, es fortalecer todos los recursos humanos que deberían existir en este sector. ¿Cómo podemos profesionalizar la salud pública ambiental? Acreditar y estandarizar la salud pública ambiental en la región de las Américas. Y ahí es el rol importantísimo que cumplen también las universidades. ¿Cómo ofrecemos estos títulos que no tienen que ser títulos de maestría, pero que indudablemente deben tener algunos títulos universitarios a funcionarios que cumplen trabajos en salud pública ambiental? ¿Cómo estandarizamos esta educación y cómo podemos estandarizar también y acreditar a estos profesionales a través de instituciones profesionales como existe en el marco médico, como existe en el marco clínico, también a los profesionales de la salud pública ambiental? Un segundo punto sumamente importante es el de fortalecer la vigilancia de la salud pública ambiental. Tenemos una miriarda realmente un millar de indicadores, pero realmente y con grandes problemas no hemos podido recolectarlos en los diferentes ámbitos porque algunos están en el sector ambiente, otros están en el sector salud, otros están en el marco de la educación, del desarrollo social, pero no tenemos muchas veces esos sistemas de vigilancias. Y menos aún lo que no tenemos es la integración de los sistemas de vigilancia de salud pública ambiental con todo el sistema de vigilancia en salud. ¿Cómo debemos integrar los datos de la contaminación del aire, los datos de la calidad del agua, los datos relacionados con seguridad química, con todos los datos que nosotros también tenemos epidemiológicos dentro de un sistema de vigilancia en salud? Esa integración es crucial para darle no solamente las relaciones que existen entre uno y otro, pero para que le dé una sostenibilidad y existencia dentro del marco de la salud. El tercer punto que debemos mencionar es el marco de cómo fomentar un sector de la salud que sea ambientalmente sostenible y resiliente.
Esto es sumamente importante y nos hemos olvidado que nosotros como sector de la salud somos un actor más en el ámbito del desarrollo, que nosotros como sector de la salud tenemos que decir que primero el no y el hacer no daño. No podemos hacer daño. Nosotros como sector salud debemos ser resilientes a los problemas ambientales y sostenibles. Y esto lo estamos viendo en dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo en donde los establecimientos de salud de primer nivel, de segundo nivel de atención y de tercer nivel de atención deben ser ambientalmente, tener una infraestructura y servicios ambientales adecuados. Para darles un ejemplo, el 20 a 25% de los servicios de primer nivel de atención en la región de las Américas, especialmente en América Latina y el Caribe, no tienen acceso al agua segura, al saneamiento seguro y a la higiene. Solo para darles un ejemplo. ¿Cuáles son aquellos establecimientos de salud que ya están siendo diseñados por el tema relacionado con el cambio climático? Que puedan realmente ver que van a tener más huracanes o que el personal clínico está viendo que las historias clínicas deben contener una sección ambiental desarrollada, por ejemplo, con los estresantes al calor, que pueden tener un tema de seguridad química. ¿Cómo podemos saber cuántos todavía nuestros establecimientos de salud siguen utilizando lo que son aparatos médicos que tienen mercurio, solamente para darles algunos ejemplos? Y al mismo tiempo que este sector de la salud sea sostenible, no solo resiliente. ¿En qué le damos la sostenibilidad a estos establecimientos? Bueno, tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de entender cuál es la huella de carbono que se emite desde el sector salud. ¿Qué estamos emitiendo en carbono que podría contribuir al cambio climático? El país principal que ha hecho este tipo de estimaciones desde el sector salud, que ha sido Gran Bretaña, y lo ha visto, por ejemplo, en este caso, el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, de lo que sería el Reino Unido, ha visto que aproximadamente entre el 8 y 10% de las emisiones de carbono de alguna forma están relacionadas con el sector de la salud. Y ustedes dirán, ¿cómo es que pueden estar relacionadas con los establecimientos de salud? Bueno, no es solamente el establecimiento de salud. No es solamente si tenemos un carbono por el tipo de energía que se utiliza en los establecimientos de salud. Es porque el sector salud también tiene un deber hacia cuáles son los proveedores que utiliza para la compra de los alimentos en todos los hospitales y servicios de salud. Porque tiene un deber en entender que la industria de la salud, es decir, la industria farmacéutica, la industria que hace también los aparatos médicos, si toda esa industria realmente también emite o no emite carbono. El transporte de ambulancias, el transporte de los bomberos, el transporte en general, que también emite carbono. Y todo eso entra dentro de la huella de carbono. Y cómo eso luego va a todo un esquema de compras sostenibles. Hemos ya empezado a hacer ejemplos dentro de la Organización Panamericana de la Salud, de trabajar con nuestros colegas de lo que es el Fondo Estratégico de Medicamentos, y hemos visto una diferencia en algo muy demostrativa. Por ejemplo, cuando hubo un transporte de medicamentos para el VIH-Sida a Venezuela y les pedimos que se haga bajo un marco de compras sostenibles en el cual el empaquetamiento era mucho menor, no solamente que eso llevó a una reducción de la huella de carbono por el transporte aéreo, que de por sí era menor, pero los costos de los medicamentos en sí mismo de que lleguen al país se redujo en un transporte relativamente pequeño en un 10 al 15%. Es decir, que hay una gran oportunidad de sostenibilidad, no solo ambiental, pero también de sostenibilidad económica en este caso. Y finalmente, pero ¿sí? Sí, en 2 minutos termino. Pero finalmente, y no menos importante, el de promover ciudades y comunidades y ambientalmente sostenibles y resilientes. ¿Cómo llegamos al territorio en el marco de la salud en conjunto con la prevención y control de otras enfermedades, como con otros sectores y en los marcos de la emergencia? Y todo esto visto en las áreas que ustedes ven ahí. Esto
para finalizar, es una responsabilidad compartida. Esto es un llamado a la acción a nuestros colegas en la academia de crear centros, institutos, como se llame, de el liderazgo y la gobernanza en salud pública ambiental, que pueda traducir todos estos conocimientos e investigar de cómo llevar acciones. ¿Cómo podemos hacer estas alianzas entre el conocimiento y la acción? Y cómo todo esto lleva a una participación de todos los interesados, de la comunidad, de los entes de gobierno, la empresa privada, de otros entes públicos, de las agencias internacionales y en la forma global de todos en general, para que entonces sí podamos actuar utilizando el conocimiento y llevando a la acción. Con esto, muchísimas gracias, Antonio. Espero haber utilizado el tiempo bien y gracias nuevamente por la oportunidad y el honor de hablarles a ustedes en el día de hoy. Muchas gracias. Estás en mute. Perdón. Decía que muchas gracias, Marcelo, una excelente presentación y conferencia del doctor Marcelo Corc, de un altísimo nivel para empezar nuestra conferencia, nuestra convención. Creo que no hay preguntas, simplemente resaltar algunos elementos que el doctor Corc mencionó y que van a ser mencionados después en sucesivas presentaciones y simposios: la carga global de enfermedad, las enfermedades crónicas no transmisibles, los determinantes ambientales que impactan en la salud, que incrementan los riesgos ambientales, esos efectos sobre las poblaciones más vulnerables, cuando habló de desigualdad, que lleva obviamente a los niños como población vulnerable, y la importancia de poder reducir esa carga global de enfermedad y de inequidad social tan ligada entre sí. Ese concepto integral que plantea el doctor Corc en el plan de acción resulta fundamental para poder salir adelante con estos temas, estas problemáticas crónicas y algunas emergentes. Muchísimas gracias, doctor Corc, muchas gracias, Marcelo, y te invitamos, por supuesto, a ser parte de toda la conferencia como oyente y participante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar a la próxima, ahora a las 14 horas, a la próxima actividad, que es el simposio del Colegio Ramazzini, que va a ser moderado por la profesora Laborde. Por tanto, yo cierro mi participación como moderador de esta conferencia. Muchas gracias.